Estábamos y platicábamos, se quedó Roberto Rico con la palabra, de cómo el discurso de las autoridades en todos los planos, pero particularmente en el orden federal, claro que el narcotráfico es un delito de este orden, es cada vez más maniqueo, es decir, si no estás con la estrategia, estás en contra del gobierno, y creo que esto también ha facilitado la división, el encono, y no dudo que este va a ser un tema puesto sobre la mesa electoral del 2012. Roberto, pero te interrumpimos justo cuando platicabas de cómo también este discurso se separa frecuentemente de la realidad que, conocemos por otras vías, en este caso vía Wikileaks. Sí, no, totalmente. Mira, el tema, por ejemplo, de lo que deja constancia Wikileaks, sin duda alguna deja la percepción de que el discurso oficial del gobierno mexicano, pues lógicamente no tiene una característica, la característica de poder identificar realmente el problema y a qué grado se encuentra en estos momentos. El embajador norteamericano en su momento, Carlos Pascual, que lógicamente fue deslizada la preocupación del gobierno mexicano por su estancia en nuestro país como embajador, y que eso generó la renuncia y sobre todo la forma tan incómoda como el gobierno mexicano le expresó al gobierno de Estados Unidos esta situación, pues dejen entredicho realmente si la estrategia resulta funcional o realmente es una estrategia que verdaderamente vaya enfocada a tratar de contrarrestar el objetivo principal, que es tratar de acabar la violencia y la delincuencia en nuestro país. Hoy tenemos un problema muy grave. Mira, tratando de ser insistente, y que sabíamos lo que venía después adelante de la renuncia de Carlos Pascual, cómo Estados Unidos iba a tratar en determinado momento de ir identificando que realmente la estrategia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que inició en diciembre de 2006, pues no está funcionando. Y es justamente este tema que te estoy comentando, que es el diagnóstico, el informe que está emitiendo el Departamento de Estado norteamericano en el tema de derechos humanos, en donde Hillary Clinton ha informado que en México, desgraciadamente, hoy el problema sumamente muy grave en este sentido. Digo, podemos encontrar violaciones a los derechos humanos, tan solo podemos ver el caso, por ejemplo, de los asesinatos que hubo por militares el 19 de marzo de 2010, cuando asesinaron a Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey. Y podemos ver casos así, por ejemplo, de violación a los derechos humanos, como por el caso cuando mataron a los niños Martín y Brian Almaza en el camino de Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, por parte del ejército mexicano. Cosas así vemos, pero que vamos viendo los focos, por ejemplo, Ciudad Juárez, Coahuila, Nayarit. Vemos muchas ciudades en donde, desgraciadamente, hoy ya no pueden hacer una convivencia social los jóvenes, porque hoy son rafagueados y criminalizados, como tratar de ocultar las cosas por parte de las versiones oficiales de los gobiernos. Beatriz, Carmen, Roberto acaba de hacer algo que rara vez se ve en el análisis de lo que vivimos, y es ponerle nombre a las víctimas. Uh-huh. Creo que si algo ha golpeado particularmente a la percepción social de seguridad pública es justamente la criminalización a priori de las víctimas. Es decir, todo el que cae abatido en México hoy por hoy tenía algo que ver con el crimen organizado. Al menos esa es la explicación fácil para decir que el 90% de las muertes tienen que ver o están relacionadas con el narcotráfico. Yo creo que criminalizar a la muerte no da ninguna respuesta, Carmen. En ese sentido, rescato también lo que dice Roberto, en el sentido de que el gobierno parece inflexible a analizar la estrategia. Parece que el camino es el correcto, el sendero está elegido, y se ha descuidado particularmente la estricta vigilancia de los derechos humanos, en primer lugar, y otra parte, ¿cómo estamos midiendo esta guerra, Roberto, Beatriz? El consumo tan solo de cocaína se ha disparado, se ha duplicado en los últimos 6 años. Hoy más mexicanos consumen droga. Hoy, para utilizar el famoso eslogan, más droga está llegando a los hijos de los mexicanos. ¿Qué generación estamos preparando, Carmen? ¿Cómo estamos midiendo esta guerra? ¿Para dónde se dirige? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Pues mira, yo creo que como ciudadanía la estamos midiendo en los muertos que ha habido, y las autoridades lamentablemente ni siquiera le están midiendo, ¿no? Ellos creen que capturar a los grandes capos que para ellos son, cuando te das cuenta al paso de los días, ni siquiera lo representan como tal. Creen que van ganando porque nada más, repito, viven en su
en su mundo no se dan cuenta de lo que la sociedad está demandando, lo que la sociedad quiere, lo que a la sociedad le está doliendo. Lamentablemente no se están tomando el tiempo, decía alguien, de que se vayan a las calles, caminen, platiquen y tengan ese pulso directo. No andar en el carro, claro, con tus escoltas atrás y tus escoltas enfrente, obvio no te va a pasar nada. Ve y realmente toma la actitud de un ciudadano normal, que no sabe si pasando la esquina alguien lo asalta, y al rato también tiene que ver con esos conectes con el narcotráfico, ¿no? Ahora, como dices. Carmen, en ese sentido, las 8 columnas del Universal el jueves, Beatriz, me parecían paradójicas, porque por una parte se hablaba de los 59 muertos encontrados en una fosa, otra vez en San Fernando, Tamaulipas, la foto de una marcha, todos de blanco, pidiendo paz y tranquilidad, la foto de Javier Sicilia siendo consolado por uno de los que marcharon, y una declaración del titular del Ejecutivo Federal que decía, cito textual, un pajarito me dice que todo va a pintar de manera más positiva. ¿Cómo? Ayúdame a entender esa realidad, porque es demasiado paradójica, porque creo que hay, insisto, un abismo entre las políticas públicas en materia de seguridad y la exigencia social. Algo que decía Roberto, la guerra para frenar la violencia. Yo creo que es justamente el principal problema de este esquema. La guerra no es para terminar con la violencia. La violencia es un costo que se asume como parte de la estrategia para atacar al crimen organizado. Yo le tomo la palabra al gobierno cuando dice, los malos están del otro lado, ¿eh? El mismo Sicilia ha dicho, son responsables, pero no culpables. Pero nuestra tarea como ciudadanos, estimo, es reclamarle a nuestros representantes públicos, no a los que violan la ley. Claro. Pero si no te hacen caso, igual la sociedad, ¿qué hace, no? Podrá manifestarse, pero lamentablemente, si no existe esa retroalimentación con la sociedad y las autoridades, ¿cómo vas a esperar que te hagan caso? El señor dice, un pajarito me lo contó, porque seguramente vive así, ¿no? En un jardincito muy bonito, donde todo es hermoso, y los pajaritos llegan y le cantan y le cuentan lo que se dice en la sociedad, ¿no? Ahora, hay algo, José Luis, y que tú platicabas. ¿Hasta qué grado no hemos podido entender la realidad de la situación? Por ejemplo, ¿en qué acabaron los diálogos por el tema de la seguridad pública que hubo con representantes de las asociaciones religiosas? En controlar daños. Con los líderes de los partidos políticos. En controlar daños. Líderes de los, o sea, no resolver el problema, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, realmente, o sea, sí se trató de tratar de ajustar la estrategia, de tratar de entender la realidad, de poder modificar el esquema que se estaba llevando, pero que al final de cuentas sigue en la misma inercia. Esos diálogos al final de cuentas fueron un bluff publicitario que el gobierno federal trató de ocupar para tratar de atemperar un poco el ánimo como había. Yo entiendo perfectamente que hoy la obligación de los medios, la característica con el acuerdo que se acaba de firmar hace un par de semanas, pues lógicamente va a generar que la difusión justamente del mensaje no penetre tan abrumadoramente como estaba generándose. Pero algo así, digo, yo creo que al tratar de entender el mensaje de lo que Calderón quiso decir con el tema del pajarito, yo creo que con eso, con el cerebro de un pajarito se ha manejado la situación de la estrategia. Ahora, hablas de percepción, Roberto. No te preocupes, ya va a haber una serie coproducida entre Televisa e incluso con el apoyo técnico y logística de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el que se van a citar casos de éxito. No es broma para usted que nos está viendo en la casa. Casos de éxito de la Policía Federal que ni siquiera son de la Policía Federal. El caso de el abatimiento de Arturo Beltrán Leiva, que fue por parte de la Marina Armada de México, descubierto y se va a pintar, Beatriz, como un éxito de Genaro García Luna, que si no mal recuerdo, en la serie se llamará Gabriel Gómez Lira, sí, mismas iniciales del titular. Pues vaya respuesta, ¿no? Ante una marcha, ante tantas protestas, el de decir, bueno, las cosas van mal, pero aquí tienen esta serie donde todo va a estar muy bien, ¿no? Creo que el gobierno insiste en cambiar la percepción, pero la percepción no se puede cambiar solo con noticias positivas o con frases de me dijo un pajarito que todo va a estar bien. Están cometiendo muchos errores a mi punto de vista en cuanto a comunicación, porque, bueno, para empezar, comparto la idea de que no tenemos claro cómo se miden los logros en esta guerra. A mí me sorprendió mucho la declaración que hizo
Michelle Leonhardt, la titular de la DEA, diciendo que la guerra es exitosa, que prueba de ello es la violencia de los cárteles, que están como animales enjaulados, peleándose entre ellos y que van a seguir metiendo presión. Y además de esto, dijo que pues el éxito de esta guerra se puede medir porque hay mercados en Estados Unidos donde ahora es más difícil conseguir cocaína porque es más cara y es menos pura. Y vaya, como mexicano la pregunta que te haces es, ¿vale la pena bajar o subirle un poco el precio a la cocaína en Estados Unidos cuando aquí el país se nos está incendiando, cuando hay muertos todos los días, ejecutados todos los días, cuando no tienes la seguridad de salir a la calle, de tomar una carretera en Nuevo León porque no sabes qué va a pasar? Y que la respuesta sea transmitir un programa diciendo, bueno, sí hay éxitos, ¿no? Como la captura de este capo, como el abatimiento de este otro, cuando la violencia, la inseguridad se mantienen y sobre todo cuando no confiamos en estas instituciones, a pesar de lo que se pueda considerar un logro, me parece como... Porque aparte la gente ya no se la cree. No, porque ¿qué puedes creer si, matan a Arturo Beltrán Leiva, pero Cuernavaca... ardió. Explotó, sí. Ahora, escuchando a Beatriz, algo que me parece fundamental decir, es que la crítica constructiva, la crítica a la política pública en materia de seguridad y que va en contra del crimen organizado, Carmen, no es apología del delito y no es apología de los delincuentes. Nadie se está pasando de la raya para soportar el discurso de los que violan la ley, pero también me parece que habitar en un país en el que en los últimos 4 años ha habido más de 35,000 muertos, que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que hay una migración interna en muchos estados de la República por el grado y la sistemática violencia, que hay ciudades como Ciudad Juárez, que son vecinas del Paso, pero que una es la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos y otra, la nuestra, es la ciudad más insegura del mundo. Me parece que la crítica es el último ejercicio que le queda a la ciudadanía para advertir que el futuro tiene que ser diferente, Carmen. Sí, sin duda, va a estar muy complicada la situación del gobierno federal, pero vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Recuerda, estamos en Visto Bueno TV, nuestro correo electrónico vistobuenotv@gmail.com. Regresamos.